Una vez más, esta sección estará repleta de escrituras de la Biblia y otros escritos hebreos. Vamos a descubrir a la persona a quien Dios mismo describe como una persona vil. Pero primero quiero explicar un poco sobre el nombre de Jesús para aclarar cualquier duda que puedan tener. He usado tanto el nombre hebreo de Dios Padre como el nombre hebreo de su Hijo en ocasiones a lo largo de este sitio web. Lo hice para introducir esos nombres en uso, sabiendo que escribiría la explicación completa en la sección sobre lo que realmente dice la Biblia. No he sido constante en el uso de los nombres hebreos porque no son familiares para la mayoría de la gente. En interés del lector, a menudo uso los nombres más familiares para los hispanohablantes. En este momento, es necesario explicar el nombre de Jesús, porque vamos a hablar de un falso Mesías en esta sección. La mayoría de la gente se refiere a Jesús como Jesucristo, como si Cristo fuera su apellido. Esto se debe a que los hombres han hecho un mal trabajo al traducir su nombre al español en la Biblia, donde dice Jesucristo debería decir Jesús el Cristo. Cristo es un título, no un nombre. Cristo es la palabra griega para Mesías. Mesías es la palabra española para la palabra hebrea, Mashiach, que significa ungido. Cristo es igual a Mesías, que es igual a Mashiach, que significa ungido. Más precisamente significa ungido por Dios cuando se usa en ese contexto. El nombre de Jesús es Yahshua en hebreo. Jesús el Cristo en hebreo es Yahshua HaMashiach, haciendo Él. Por lo tanto, Yahshua es igual a Jesús, A es igual a Él, y Mesías es igual a Mashiach. Todos juntos, Jesús el Cristo es igual a Yahshua HaMashiach. Así que ahora, cuando leemos Jesucristo, estamos diciendo Jesús, el Mesías, el ungido de Dios. Todo esto para señalar que en esta sección vamos a hablar sobre un falso Mesías. Llevaría mucho tiempo explicar por qué los actuales habitantes de Israel, sean o no descendientes de Abraham, nunca han aceptado a Jesús como su tan esperado Mesías. Ellos todavía, a día de hoy, esperan que aparezca su Mesías prometido. Las personas que siguieron a Moisés fuera de Egipto, las personas que caminaron 3 días por el desierto hasta el monte Sinaí, esas personas se encontraron con Dios en esa montaña. Cuando Moisés regresó por segunda vez después de pasar 40 días y 40 noches con Dios, con los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios en tablas de piedra en su mano, y la gloria de Dios brillando sobre su rostro, esas personas se negaron a mirar su gloria. Éxodo capítulo 34, versículos 29 al 31, versión Reina Valera. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, cuando descendió del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía a causa de haber hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel vieron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales dio mandamientos acerca de todo lo que Jehová había dicho con él en el monte Sinaí. Y cuando cesó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Ese velo todavía está sobre sus corazones hasta el día de hoy. Los hijos de Israel nunca han sido capaces de comprender sus escrituras. Piensan que la palabra de Dios es línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito allí, otro poquito allá. No entienden que la palabra de Dios es una forma de vida viviente que se mueve y que obra. La palabra de Dios es espiritual. La palabra de Dios no son letras en un papel. Las letras en un papel forman una ley que nadie guarda y que por lo tanto resulta en muerte. La palabra de Dios, viviente, que se mueve, que obra, que es espiritual, trae vida a todo aquel que la comprende y la guarda en su corazón. El mundo entero va a sufrir a manos de la bestia 1 y la bestia 2. Israel va a soportar la peor parte de su furia, pero la bestia y su imagen van a ser destruidas por la misma gloria de Dios en los rostros del pueblo de Israel. Porque una vez más Dios se va a encontrar con un pequeño remanente de los hijos de Israel que escapen de la bestia. Él se va a encontrar con ellos al estilo del monte Sinaí. Ese Dios es Jesús, el Cristo, Yahushua HaMashiach. Esta vez lo encontrarán y lo aceptarán y regresarán a la tierra de Israel, gritando, cantando y alabando a Yahushua HaMashiach con la gloria de Dios brillando sobre sus rostros. Cuando la bestia los vea venir y los escuche gritar, cantar y alabar al verdadero Mesías, se volverá y huirá aterrorizada.
Ahora echemos un vistazo a la bestia número 2, el falso profeta, el cuerno pequeño, el falso Mesías. Vamos a ver la bestia que surge de la tierra en Apocalipsis 13. Yo la llamaré bestia número 2. Echemos un vistazo a las escrituras en Apocalipsis 13 que se refieren a él. Apocalipsis, capítulo 13, versículos 11 al 18, versión Reina Valera. Y vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase, e hiciese que todos los que no la adorasen fuesen muertos. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se pusiese una marca en la mano derecha, o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. En el primero de estos versículos, Apocalipsis 13:11, el cuerpo de esta bestia tiene 2 cuernos como un cordero. Un cordero de 2 cuernos o un carnero de 2 cuernos son el mismo animal. En la Biblia, solo 2 países tienen un cordero o carnero como símbolo. El cordero es un símbolo muy conocido en el judaísmo y el cristianismo, y a menudo se usa para representar al pueblo de Israel o al sacrificio de Jesús. En el libro de Daniel, capítulo 8, Daniel tiene una visión en la que ve un carnero de 2 cuernos que representa el reino de Media y Persia. Dadas nuestras opciones, creo que la elección clara para la interpretación de este símbolo es el reino de Media y Persia. Esto nos da un linaje o herencia con la que trabajar junto con algo de geografía. Esta es la clave para desbloquear todas las escrituras sobre este hombre. Con esto podemos establecer sin ninguna duda que esta bestia es el cuerno pequeño de las profecías de Daniel. Veremos todas esas escrituras en esta sección. Las escrituras tienen más que decir sobre este villano que cualquier otro villano en la Biblia. Este es el asirio, esta es Caldea, Babilonia, Nínive y sus juicios. Este es el martillo de toda la tierra. Este es el hombre a quien Dios mismo describe como una persona vil. Este es el hombre a quien Dios declara que acabará con su posteridad en la tierra. Vamos a ver muchísimas escrituras, y podremos atribuirlas a la bestia 1 o a la bestia 2, pero principalmente a la bestia 2. Usando el carnero de 2 cuernos como símbolo del imperio de los medos y persas para la bestia número 2, será útil examinar la historia de ese reino para ver por qué la revelación usa ese símbolo en particular. La historia de los medos y los persas es compleja y fascinante, con una línea de tiempo larga e intrincada que abarca varios siglos. Los medos eran un antiguo pueblo iraní que vivía en la región noroeste del actual Irán, y se mencionan por primera vez en registros asirios que datan del siglo IX a.C. Según los registros asirios, los medos inicialmente representaban una pequeña amenaza para el imperio asirio y se centraban principalmente en sus asuntos internos. Sin embargo, con el tiempo, los medos comenzaron a expandir su territorio e involucrarse en conflictos con tribus y reinos vecinos. Un conflicto notable entre los asirios y los medos tuvo lugar a finales del siglo VIII a.C., durante el reinado del rey asirio Sargón II. En este momento los medos unieron fuerzas con los babilonios y otros grupos para formar una coalición contra los asirios, que entonces eran una de las potencias dominantes en la región. Los asirios finalmente pudieron vencer a esta coalición y mantener su control sobre gran parte del antiguo Cercano Oriente durante varios siglos más. En el siglo VII a.C., los medos establecieron su propio imperio poderoso en la región, que gobernaron durante más de un siglo. A mediados del siglo VI a.C., el rey persa Ciro el Grande conquistó a los medos y estableció el imperio persa. Ciro llegó a conquistar un vasto territorio, incluidos los reinos de Lidia, Babilonia y Egipto, y su imperio se convirtió en el más grande del mundo en ese momento.
La capital del imperio establecido por Ciro el Grande fue Pasargada. Pasargada estaba ubicada en el actual Irán, en la provincia de Fars. Ciro el Grande fundó la ciudad en el siglo VI a.C. y la convirtió en la capital del imperio aqueménida que él estableció. Pasargada tuvo una gran importancia histórica como centro de poder para Ciro y los siguientes gobernantes aqueménidas. La estructura más notable de Pasargada es la tumba de Ciro, que se cree que es el lugar de descanso final del propio Ciro el Grande. La tumba es una obra maestra arquitectónica y patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Otras estructuras notables en Pasargada incluyen la sala de audiencias, el palacio residencial y los jardines. Durante el reinado de Darío el Grande, la capital del imperio aqueménida se trasladó más tarde a Persépolis, otra ciudad prominente de Irán. Sin embargo, Pasargada sigue siendo un sitio arqueológico importante y un testimonio del legado de Ciro el Grande y los primeros años del imperio aqueménida. Bajo Ciro y sus sucesores, el imperio persa se hizo conocido por su sofisticada cultura, su impresionante arquitectura y su impresionante poderío militar. Los reyes persas también siguieron una política de tolerancia religiosa, lo que les permitió mantener el control sobre una amplia gama de pueblos sujetos. Esto es muy diferente de un califato que exige una adhesión estricta al Islam. Examinemos las escrituras anteriores del capítulo 13 del Apocalipsis para aclararlas y obtener una lista de las acciones de la bestia número 2. El segundo versículo anterior, Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, dice: «Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella». La palabra poder aquí significa autoridad. Aunque esta bestia puede hacer milagros en presencia de la bestia 1, este uso particular de la palabra poder tiene el sentido de autoridad. Esto me lleva a la palabra delante en este versículo. La palabra delante, en este versículo en particular, significa en presencia de. Esto puede resultar confuso porque esta bestia, la bestia 2, llega al poder en los últimos años de la bestia 1, por lo que algunos lectores piensan que delante significa cronológicamente antes, pero no es así. Menciono esto porque es necesario comprender que el poder de la bestia 2 para hacer milagros depende de estar en presencia de la bestia 1. Esta es la razón por la que hace una imagen de la bestia 1. En la segunda mitad del versículo 12, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Vemos a la bestia 2 usando la autoridad de la bestia 1 para ordenar que todas las personas de la tierra adoren a la bestia 1. Y en los versículos 13 al 17, tenemos una lista de las acciones de la bestia 2. Aquí tenemos un resumen. A. Hace que todos en la tierra adoren a la bestia 1. B. Realiza grandes prodigios, milagros. C. Hace que baje fuego del cielo. D. Engaña a la gente de la tierra a través de los milagros que puede hacer. E. Ordena a los hombres que hagan una imagen de la bestia 1. F. Da vida a la imagen de la bestia 1 para que pueda hablar. G. Ordena que todo aquel que no adore a la imagen de la bestia 1 sea asesinado. H. Ordena que todo el mundo reciba una marca en la mano derecha o en la frente. I. Ordena que nadie pueda comprar ni vender nada sin la marca de la bestia 1 ni su nombre, ni el número de su nombre. Se puede ver que la bestia 2 tiene tanto el poder de hacer milagros como la autoridad dictatorial de la bestia 1, siempre y cuando esté en presencia de la bestia 1 o en presencia de la imagen de la bestia 1. Se trata de una relación simbiótica. La bestia 1 es Dios y la bestia 2 es su profeta. El profeta habla por Dios en la tierra, es su portavoz. El profeta recibe su poder de Dios. El profeta recibe su autoridad de Dios. La bestia 1 es un Dios falso. La bestia 2 es un falso profeta. Repasemos lo que sabemos ahora sobre la bestia 2. En primer lugar, se trata de una bestia en el mismo sentido que la bestia 1, por lo tanto se trata de un reino y un rey. Y así como la bestia 1 tiene un territorio físico en la tierra que está definido por el cuerpo de la bestia, también lo tiene la bestia 2. Vamos a entrar en materia de inmediato. En segundo lugar, sabemos que la bestia 2 llega tarde a la fiesta porque la bestia 1 ya ha resucitado de entre los muertos cuando la bestia 2 obtiene su reino. Vamos a establecer su patria. Sabemos que sus territorios son los de los medos y los persas porque él es el carnero de 2 cuernos. Cubrimos ese reino en la sección pasada. Los medos eran de la región noroeste de Irán. La capital del persa Ciro el Grande era Pasargada en Irán.
Estableceremos que el cuerno pequeño arranca 3 cuernos de la bestia número 1. Podemos estar seguros de que uno de los cuernos será el gobernante sentado en Irán. Los otros 2 cuernos son un poco más especulativos, pero Irak es una certeza, y probablemente Siria o Jordania para el tercer cuerno. Veremos que las escrituras muestran claramente a Irán e Irak como su patria, y que serán destruidos por su culpa. Jordania, también conocida como Idumea, también arderá para siempre. Volvamos a las profecías de Daniel para centrarnos en el cuerno pequeño. Daniel, capítulo 7, versículos 7 y 8. Después de esto miré en las visiones de la noche, y he aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes de hierro grandes, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Las escrituras anteriores son la primera mención del cuerno pequeño. Ahora vamos al capítulo 11, donde tenemos una profecía sobre los reyes del norte, los Seleucidas, y los reyes del sur, los Ptolomeos. Aparentemente sin importancia, pero vemos que el cuerno pequeño usurpa los territorios Seleucidas. Esos territorios variaban de vez en cuando, pero en un momento u otro incluían los siguientes: Turquía, la parte occidental de la Turquía moderna, incluidas regiones como Anatolia y partes de la costa mediterránea, formó parte del imperio Seleucida. Siria, la totalidad de la Siria moderna, incluida su capital, Damasco, formaba parte del imperio Seleucida. Líbano, la región del Líbano moderno, incluidas sus zonas costeras, formaba parte del imperio Seleucida. Irak, gran parte del Irak moderno, incluida Mesopotamia y ciudades antiguas como Babilonia y Seleucia, estaban bajo el control del imperio Seleucida. Irán, varias regiones del Irán moderno, incluidas zonas del oeste y suroeste del país, formaban parte del imperio Seleucida. Jordania, partes de la Jordania moderna, incluida la ciudad de Amán, formaron parte del imperio Seleucida. Israel y Palestina, la parte sur del Israel moderno y partes de Palestina, incluida Jerusalén, estaban bajo el dominio del imperio Seleucida. Cabe destacar que esta región experimentó importantes conflictos durante el período helenístico, incluida la revuelta de los macabeos. Afganistán, partes del actual Afganistán, en particular las regiones oriental y septentrional, formaban parte del imperio Seleucida. Daniel, capítulo 11, versículos del 21 al 45. Y después de él se levantará en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Y con las fuerzas enemigas, como un torrente impetuoso, serán barridos de delante de él, y serán quebrantados, así como también el príncipe del pacto. Y después que haya hecho paz con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Entrará pues a las provincias más ricas del reino, y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Entre ellos repartirá el botín, el saqueo y las riquezas, y contra las fortalezas formará sus designios, pero por un tiempo. Pero al cabo del tiempo despertará el rey del sur, y saldrá contra él el rey del norte como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchos países caerán, mas estos escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y la tierra de Egipto no escapará, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los libios y los etíopes le seguirán en sus pasos. Pero noticias del oriente y del norte lo turbarán, y saldrá con gran furia para destruir y exterminar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin, y no tendrá quien lo ayude. Mucha gente intenta interpretar que estos pasajes se refieren a Antíoco IV Epífanes. Eso no es posible. Voy a tomarme un poco de tiempo aquí para explicarlo brevemente. Cuando Alejandro Magno murió, su reino se dividió entre 4 de sus generales. Ptolomeo I Sóter, también conocido como Ptolomeo, el Salvador, era un general de confianza y compañero de Alejandro. Tomó el control de Egipto y fundó la dinastía ptolemaica. Los Ptolomeos gobernaron Egipto durante varios siglos, con Alejandría como capital,
En los pasajes de Daniel 11, este sería el reino del sur. Seleuco I Nicátor, también conocido como Seleuco el Conquistador, fue otro general prominente, que estableció el imperio seleucida. Este imperio abarcó gran parte de los territorios orientales del imperio de Alejandro, incluyendo Mesopotamia, Persia y partes de Asia Central. En los pasajes de Daniel 11, este sería el reino del norte. Antígono I Monóftalmos, también conocido como Antígono el I el Tuerto, también un general respetado, inicialmente controló partes de Asia Menor, pero finalmente se declaró rey e intentó reunificar el imperio de Alejandro. Sus esfuerzos, sin embargo, llevaron a una serie de conflictos conocidos como las guerras de los diádocos. Casandro fue un general que controló Macedonia y Grecia y estableció la dinastía antigónida. Su gobierno se centró en esas regiones y jugó un papel importante en las luchas de poder tras la muerte de Alejandro. Daniel capítulo 11, versículos del 1 al 20, profetiza las próximas luchas de poder entre los siguientes reyes del norte y reyes del sur, los Ptolomeos y los Seleucidas. Históricamente, podemos identificar a estos reyes y sus guerras hasta el versículo 20. El que aumenta los impuestos es Seleuco IV Filopátor, que fue un rey seleucida e hijo de Antíoco III. Aquí es donde surge la suposición de que el siguiente versículo, 11:21, y los siguientes, se refieren a Antíoco IV Epífanes, que era hijo del rey Antíoco III y hermano del rey anterior, Seleuco IV Filopátor. Sin embargo, el versículo en cuestión, Daniel 11:21, específicamente descalifica a Antíoco IV Epífanes como la persona a la que se refiere. Aquí está el versículo de nuevo, Daniel 11:21. Y en su lugar se levantará un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. El honor del reino sería para un miembro de la familia, incluso si se tomaba por la fuerza o por la intriga. Además, Antíoco IV Epífanes no obtuvo el reino mediante halagos, al contrario. Tras la muerte de Seleuco IV, se produjo una lucha de poder en la familia real seleucida. Demetrio Pinglere, el joven hijo de Seleuco IV, era el legítimo heredero al trono. La madre de Demetrio I, Laódice, fue regente durante su minoría de edad. Sin embargo, Antíoco IV, el hermano de Seleuco IV, tenía el control de importantes puestos militares y políticos. Antíoco IV había estado sirviendo como rehén en Roma, pero regresó a la corte seleucida durante este tiempo. Antíoco IV obtuvo el apoyo de facciones influyentes dentro de la corte y el ejército. Consiguió el respaldo de figuras clave como el primer ministro, Heliodoro. Antíoco IV orquestó el asesinato de su sobrino, Demetrio I, probablemente con la ayuda de sus partidarios. Pueden ver que Daniel, capítulo 11, versículo 21, específicamente descalifica a Antíoco IV Epífanes como el sujeto de la profecía. Daniel 11:21 dice que el sucesor es una persona a quien no darán la honra del reino, sino que vendrá pacíficamente y obtendrá el reino con halagos. Si se tratara de Antíoco IV Epífanes, él obtendría la honra del reino porque está en la línea de sangre. Además, Daniel dice que el sucesor viene pacíficamente, y Antíoco IV Epífanes obtiene el reino a través del asesinato. Este versículo no puede estar hablando de la persona históricamente que obtuvo el trono. Este versículo está hablando de un gobernante futuro, alguien que aún está por venir. Lo que tenemos aquí es un salto en el tiempo entre el versículo 20 y el versículo 21. Saltamos desde alrededor del año 161 a.C. a algún momento todavía en nuestro futuro, un salto de más de 2000 años entre versículos. Este tipo de salto en el tiempo no tiene precedentes en la profecía, no es tan raro. Aquí es donde el lector casual de la Biblia muchas veces se pierde. Dios no considera que 1000 años sean un periodo de tiempo significativo. En realidad, Dios llama a toda la historia de este mundo, desde su principio hasta su fin, una obra corta. Romanos 9:28. Porque Él acabará la obra y la acortará en justicia, porque el Señor hará una obra corta en la tierra. El ejemplo más conocido de un salto en el tiempo, en medio de una profecía, es cuando Jesús regresa a Nazaret para hablar en su sinagoga en el día de reposo. Abre el libro en Isaías 61 y lee el versículo 1 y la mitad del versículo 2. Luego cierra el libro y dice: Hoy se cumple esta escritura en vuestros oídos. Las palabras que leyó son estas: El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para anunciar buenas nuevas a los humildes, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos,
y la apertura de la cárcel a los que están presos, a proclamar el año agradable del Señor. Dejó de leer en medio de la frase porque las siguientes palabras son, y el día de venganza de nuestro Dios. Ese día de venganza es lo que estamos estudiando. Así que justo en medio de esa frase, hay un salto de más de 2000 años. Bien, continuemos. Comenzando en el versículo 21, estamos leyendo la profecía del cuerno pequeño, también conocido como la bestia que surge de la tierra, también conocido como el carnero de dos cuernos, también conocido como el falso profeta, una persona vil. Ahora que sabemos que la bestia que surge de la tierra en Apocalipsis 13 es el cuerno pequeño de las visiones de Daniel, echemos un vistazo al resto de las escrituras que lo conciernen. Daniel, capítulo 7, versículos 2 al 4. Dijo Daniel: Veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso en pie sobre 2 pies, como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Este es el reino de Babilonia durante el reinado de Nabucodonosor. Daniel, capítulo 7, versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía 3 costillas en su boca entre sus dientes, y le fue dicho así: Levántate, devora mucha carne. Este es el reino de los medos y los persas que conquistó Babilonia. Daniel, capítulo 7, versículo 6. Después de esto miré, y he aquí otra como un leopardo, la cual tenía en su espalda 4 alas de ave. La bestia tenía también 4 cabezas, y le fue dado dominio. Este es el reino de Alejandro Magno. Daniel, capítulo 7, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Este es el reino de la bestia que sube del mar, la bestia 1. Daniel, capítulo 7, versículo 8. Mientras yo miraba los cuernos, he aquí que salió entre ellos otro cuerno pequeño, delante del cual fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel, capítulo 7, versículos 4, 5 y 6, describen el imperio babilónico, el imperio medo-persa y el imperio de Alejandro Magno. Luego, el versículo 7 se refiere al imperio de la bestia 1. De nuevo, otra brecha de más de 2000 años en las escrituras. Tengan en cuenta que el imperio medo-persa en el versículo 5 también es una imagen profética del imperio del cuerno pequeño, con las 3 costillas en la boca del oso representando los 3 cuernos que el cuerno pequeño arrancará de raíz en el versículo 8. Una vez más tenemos la confirmación de que el reino del cuerno pequeño es el reino de los medos y los persas. Daniel, capítulo 7, versículos 9 al 12. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono era como llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juicio se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y a las otras bestias les fue quitado su dominio, pero les fue prolongada la vida por un espacio y tiempo. El versículo 11 dice que la bestia 2, la bestia que sube de la tierra, es muerta, y su cuerpo destrozado y entregado al fuego. Esta es la pista más importante sobre el territorio geográfico de la bestia 2. Su cuerpo, su territorio geográfico, será destruido y entregado al fuego ardiente. Esto es literal. 2 de los 3 cuernos que el cuerno pequeño arranca de raíz serán destruidos en la Tercera Guerra Mundial. Esos 2 son Irán e Irak. El tercer cuerno todavía se me escapa en este momento. Un tercer territorio, Jordania, también se volverá inhabitable, sin embargo, las escrituras no permiten que Jordania sea el tercer cuerno. El humo de ellos subirá para siempre. Incluiré esas escrituras cerca del final de esta publicación.
Continuando con las escrituras del cuerno pequeño, Daniel, capítulo 8, versículos 3 al 14. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, el uno era más alto que el otro, y el más alto subió después. Vi que el carnero hería con los cuernos al oeste, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía resistirse delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía lo que quería, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del oeste sobre la faz de toda la tierra, sin tocar el suelo, y el macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero que tenía 2 cuernos, al cual había visto parado delante del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se enfureció contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tierra, y lo holló, y no hubo quien librase al carnero de su poder, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 notables hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, y al este, y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las holló. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la transgresión le fue dado poder sobre el sacrificio continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso. Entonces oía a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la transgresión asoladora para entregar el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esta es la interpretación de las escrituras anteriores dada a Daniel por el ángel Gabriel. Daniel, capítulo 8, versículos 16 al 26. Y oí la voz de un hombre entre las riberas del Ulai que gritaba y decía, Gabriel, haz entender a este hombre la visión. Y él se acercó a donde yo estaba, y cuando vino, tuve miedo, y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque al tiempo del fin será la visión. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido profundamente sobre mi rostro en tierra, pero él me tocó y me hizo poner en pie, y me dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque a su tiempo será el fin. El carnero que viste, que tenía 2 cuernos, son los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Este es Alejandro Magno. Y en cuanto a aquel que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, 4 reinos se levantarán de su nación, pero no con su poder. Estos son los reinos de sus 4 generales, el reino Antigónida, el imperio Seleucida, el reino Ptolemaico y el reino de Macedonia. Y al fin de tiempo de su reino, cuando los transgresores hayan llegado al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes estragos, y prosperará, y hará arbitrariedades, y destruirá a los fuertes y al pueblo santo. Con su sagacidad hará prosperar también el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y la visión de la tarde y la mañana que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Gabriel hace un buen trabajo explicando los versículos 3 al 9, pero una vez que llegas al cuerno pequeño y a los versículos 10 al 14, la explicación se vuelve un poco escasa. Su explicación de los versículos 10 al 14 está en los versículos 24 y 25. Lo que no explica es el santuario, la hueste del cielo, el continuo sacrificio, la abominación desoladora y los 2300 días. Aquí es donde obtenemos todo tipo de explicaciones extrañas de personas que no entienden las escrituras. Ojalá más predicadores se tomaran a pecho el capítulo 3, versículo 1 de Santiago. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Versión Biblia de las Américas. Sin embargo, voy a darles la comprensión correcta. Pero, abróchense el cinturón, esto va a tomar un minuto.
A menos que, o hasta que, entiendas que la palabra de Dios es espiritual, no serás capaz de interpretar correctamente las escrituras proféticas. Los profetas que escribieron las escrituras fueron inspirados por el Espíritu Santo viviente para escribir lo que escribieron. Es una palabra viva, de un Dios viviente. Debes dejar que el Dios viviente te dé un entendimiento vivo de su palabra. Quiero explicar primero el santuario porque la correcta comprensión del santuario abre esta parte de la profecía. Éxodo, capítulo 15, versículo 13. Con amor eterno te he amado, por eso te atraje con misericordia. Éxodo, capítulo 15, versículo 17. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú, oh Jehová, has preparado, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. El santuario de Dios no está construido con manos humanas. El santuario de Dios está construido por las manos de Dios. El santuario de Dios es el lugar que Él ha elegido para morar para siempre. El santuario de Dios está en el pueblo que Él ha elegido, redimido, limpiado, santificado y plantado en el monte de su heredad. Este es el verdadero santuario de Dios. Este es el único santuario que puede ser limpiado, porque el último versículo de la visión de Daniel dice que después de 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Estamos 100% seguros de que este no es un santuario hecho con manos humanas. Un santuario hecho con manos humanas no puede ser limpiado. Nunca, jamás, jamás, nunca, jamás. Un cuarto físico en un templo físico nunca, jamás, jamás puede ser limpiado. Veamos la palabra de Dios para confirmación. Éxodo, capítulo 20, versículos 24 y 25. Un altar de tierra me harás, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Si me haces un altar de piedra, no me lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu herramienta sobre él, lo profanarás. Isaías, capítulo 66, versículos 1 y 2. Así dice el Señor: el cielo es mi trono, y la tierra, el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Todas estas cosas hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, dice el Señor. El único tipo de santuario que el hombre puede hacer para Dios es uno contaminado, y no puede ser limpiado porque en el momento en que el hombre altera algo que Dios ha hecho, el hombre lo ha contaminado. Todo lo que Dios hizo fue perfecto y en el momento en que un hombre comienza a remodelarlo, ya no es perfecto. Por lo tanto, nunca podrá ser limpiado. Si, como mucha gente enseña, este es un santuario físico, entonces tendría que estar en un tercer templo en Jerusalén. El tabernáculo de Moisés ya no existe. El tabernáculo de David, que la Biblia dice que será levantado de nuevo, no contiene un santuario. Eso solo deja un tercer templo que sería construido con piedras labradas. El santuario de Dios está en su pueblo. Este es su lugar de morada para siempre. Esto es lo que Jesús dijo. Lucas, capítulo 17, versículos 20 y 21. Preguntado por los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, les respondió: el reino de Dios no viene con señales visibles ni dirán, mirad, aquí está, o allí está, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Cientos de versículos dicen lo mismo, y ningún estudiante serio de la Biblia discutirá la intención de Dios de morar en su pueblo. Pero podemos establecer más allá de toda duda que en esta visión de Daniel capítulo 8, estamos hablando de que Dios está limpiando a su pueblo y eso significa que el santuario a ser limpiado es su pueblo. Voy a tomarme el tiempo para detallar esto porque lleva a la comprensión de cómo Dios tratará exactamente con estas bestias, cómo juzgará a todas las naciones de la tierra incluyendo a Israel, y cómo los reinos de este mundo se convertirán en los reinos de nuestro Señor y Cristo. A veces, Dios usa la maldad en este mundo para cumplir sus propósitos. Él no es tímido al tomar crédito por ello, así que nosotros tampoco deberíamos ser tímidos al señalarlo. Aquí hay algunos ejemplos. Libro de Amós, capítulo 3, versículo 6. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se atemorizará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya hecho? Libro de Jeremías, capítulo 11, versículo 11. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo traigo sobre ellos mal del que no podrán escapar, y clamarán a mí, pero no los oiré. Jeremías, capítulo 21, versículo 10. Porque contra esta ciudad he puesto mi rostro para mal y no para bien, dice Jehová.
será entregada en mano del rey de Babilonia y la quemará a fuego. Jeremías capítulo 32, versículo 42. Porque así ha dicho Jehová: como traje todo este gran mal sobre este pueblo, así traeré sobre ellos todo el bien que les he prometido. Ezequiel capítulo 14, versículo 21. Porque así ha dicho Jehová el Señor: cuánto más cuando envíe sobre Jerusalén mis 4 juicios terribles, la espada, el hambre, las fieras y la peste, para cortar de ella al hombre y a la bestia. Dios está usando a la bestia que sube del mar y a la bestia que sube de la tierra para cumplir sus propósitos. Él nos dijo con anticipación que iba a hacerlo. Esta profecía en Ezequiel demuestra que el santuario del que se habla en Daniel no es un edificio físico, sino que es el pueblo de Israel, la hija de Sión, la mujer que da a luz al hijo varón. Volvamos a mirar el capítulo 11 de Daniel, versículo 31, y luego, con la explicación que sigue, para la mayoría de ustedes, con suerte, todo esto tendrá sentido. Daniel, capítulo 11, versículo 31, y se levantarán por su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. En este versículo, el santuario es llamado el santuario y la fortaleza. Esta es una referencia específica a la parábola de la muerte de la esposa de Ezequiel en Ezequiel, capítulo 24. Vamos a ver que el santuario de la fortaleza está hablando de los niños en Israel. Y cuando el remanente, los pocos sobrevivientes de la masacre del cuerno pequeño en Israel, vean a sus hijos siendo asesinados, será mientras huyen para salvar sus propias vidas. Veamos la profecía. Verán que Dios se atribuye el mérito de enviar a la bestia contra la nación de Israel. Ezequiel, capítulo 24, versículos 15 al 27. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el encanto de tus ojos. No hagas duelo ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el llanto, no hagas luto por los muertos. Ata tu turbante, calza tus sandalias, no te cubras el bigote, ni comas pan de hombres. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana siguiente hice como se me había mandado. Y me dijo el pueblo: ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y les respondí: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: habla a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo voy a profanar mi santuario, la gloria de vuestra fortaleza, el encanto de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma. Y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada, y haréis como yo he hecho. No os cubrirás el bigote, ni comeréis pan de hombres. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas, y vuestros zapatos en vuestros pies. No haréis duelo ni lloraréis, sino que os consumiréis en vuestras maldades, y gemiréis unos con otros. Así os será Ezequiel por señal. Conforme a todo lo que él hizo, haréis vosotros. Y cuando esto suceda, sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, el día que yo les quite su fortaleza, el gozo de su gloria, el encanto de sus ojos, y el deleite de sus almas, a sus hijos y a sus hijas, aquel día vendrá a ti el que escapó para hacértelo oír a tus oídos. Aquel día se abrirá tu boca al que escapó, y hablarás, y no estarás más mudo. Y les serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. Es cierto que esta profecía se cumplió cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén, pero esto también es un presagio de esta futura invasión del cuerno pequeño. La terminología común apoya esta conclusión. En esta profecía, Dios define su santuario como su pueblo, una vez más, tal como en los versículos del Éxodo mencionados anteriormente. También define la fuerza de su pueblo como sus hijos e hijas. Dios dice que profanará su santuario, la excelencia de su fuerza, que Él define como sus hijos e hijas. Para comprender completamente cómo se relaciona todo esto, deben entender que el libro de Ezequiel habla del remanente de Israel. El remanente de Israel son los pocos supervivientes que huyen de Jerusalén durante el asedio del cuerno pequeño. Estas son las personas sobre las que escribí al principio de esta publicación, las personas que huyen de Jerusalén al desierto de Jordania. Allí, Yahusha Hamasaich se encuentra con ellos a la manera del monte Sinaí, cara a cara. Allí el remanente, la hija de Sión, la mujer que da a luz al hijo varón, se encuentra con Jesús en persona, y al remanente, los únicos sobrevivientes de Israel, se les quita el velo de los ojos y creen en el Señor Jesucristo, Yahusha HaMashiach, y nace una nación en un día,
todo Israel es salvo. El remanente es un pueblo totalmente quebrantado y humilde. Aquí está la descripción más hermosa del remanente. Sofonías, capítulo 3, versículos 11 al 13. Aquel día no serás avergonzada por todas tus obras, en las que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran de tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, que confiará en el nombre del Señor. El remanente de Israel no cometerá iniquidad ni hablará mentira, ni en su boca se hallará lengua engañosa, porque ellos pastorearán y descansarán, y nadie los atemorizará. Ahora veamos lo que Ezequiel tiene que decir acerca de estas personas. Ezequiel, capítulo 43, versículos 1 al 12. Después me llevó a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí, la gloria del Dios de Israel venía del oriente, y su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía con su gloria. Y era según la apariencia de la visión que vi, según la visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y caí sobre mi rostro, y la gloria del Señor entró en la casa por el camino de la puerta que mira hacia el oriente, y el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y he aquí, la gloria del Señor llenaba la casa, y le oí que me hablaba desde la casa, y el varón estaba junto a mí, y me dijo, Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre, y la casa de Israel, ellos y sus reyes, no contaminarán más mi santo nombre con sus prostituciones y con los cadáveres de sus reyes en sus lugares altos, poniendo su umbral junto a mi umbral, y su poste junto a mi poste, con solo un muro entre yo y ellos. Y han contaminado mi santo nombre con las abominaciones que han hecho, por eso los he consumido en mi furor. Ahora apartarán de mí sus prostituciones y los cadáveres de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, describe el templo a la casa de Israel, para que se avergüencen de sus iniquidades, y que midan el diseño. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, hazles saber la forma de la casa, su diseño, sus salidas, sus entradas y todas sus formas, con todas sus ordenanzas y todas sus formas y todas sus leyes, y escríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus ordenanzas, y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, todo su territorio alrededor será santísimo. He aquí, esta es la ley de la casa. He aquí, esta es la ley de la casa. Esta es la casa de Dios, el verdadero templo, no un templo hecho con manos humanas. Ciertamente no es el tercer templo de Jerusalén. Dios le dice a Ezequiel, si se avergüenzan de todo lo que han hecho, muéstrales a esas personas la casa de Dios, el lugar de su morada para siempre. Ellos lo entenderán. Ellos podrán mirar fijamente la gloria de Dios. El velo ha sido quitado. Ya no será la palabra de Dios línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí, un poco allá. Entenderán la palabra viviente de Dios. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos del 12 al 18. Teniendo pues tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo sin descubrir, el cual por el Mesías es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El santuario del que se habla en las profecías de Daniel es el pueblo de Israel. Después de 2300 tardes y mañanas, el santuario, el lugar donde Dios morará para siempre, será purificado. Esa purificación ocurrirá cuando el remanente crea en Yahushua HaMashiach Jesucristo y reciba el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo que morará en ellos para siempre. Esa es la purificación del santuario. Hebreos capítulo 8 versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es esto. Tenemos tal sumo sacerdote,
que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos capítulo 8, versículo 2. Ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Este es el único santuario que puede ser purificado. El remanente de Israel es el santuario del que se está hablando. Continuemos y fijémonos en la guerra contra los santos. La Bestia 1 y la Bestia 2 no son simplemente fanáticos religiosos. Son fanáticos religiosos. La Bestia 1 cree que es Dios, y la Bestia 2 cree que es un hombre igual a Dios. No nos equivoquemos, su guerra es contra los santos de Dios, que es la verdadera iglesia, y contra la mujer que dio a luz al hijo varón, que es Israel. Sin embargo, odian a todas las religiones excepto a la suya propia. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Daniel, capítulo 7, versículo 21. Mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Los israelíes impenitentes e incrédulos no son santos. El remanente serán santos, pero no lo son en el momento al que se refieren las escrituras anteriores. Durante este tiempo, son Israel impenitente e incrédulo. Hay algunos santos en Israel. Se les llama judíos mesiánicos. Israelíes que creen que Jesús es el verdadero Mesías. Con razón se les llama santos, y también con razón se les llama la eclesia, la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Quiero señalar esto a cualquiera que todavía crea en la enseñanza del rapto que es tan frecuente en las iglesias cristianas. Obviamente no hay ningún rapto antes de la tribulación porque la Bestia 1 y la Bestia 2 hacen la guerra a los santos. La iglesia está claramente definida en las Escrituras como el cuerpo de Cristo. Si el cuerpo de Cristo es raptado antes de la tribulación, entonces no quedan santos contra los que luchar. Jesús solo tiene un cuerpo. No puede haber algunos santos raptados y otros dejados en la tierra. Escribiré una explicación completa en la sección sobre la verdad acerca de lo que la Biblia realmente dice. Pero por ahora no hay rapto antes de la tribulación, ni rapto a mitad de la tribulación, ni rapto después de la tribulación. El único arrebatamiento es al sonar la última trompeta, en el último día, cuando todos los muertos resuciten. Estamos al menos a 1000 años más un poco de tiempo de ese acontecimiento. A continuación, fijémonos en la hueste celestial que será derribada y pisoteada. Este es el versículo de Daniel 8 que vamos a analizar. Daniel, capítulo 8, versículo 10. Se engrandeció hasta el ejército del cielo, y echó por tierra a algunos del ejército y de las estrellas y los pisoteó. Este es un tema interesante. La Biblia se refiere a dos grupos muy diferentes como la hueste celestial. Uno está en el universo físico que podemos ver con nuestros ojos. Incluye el sol, la luna y las estrellas, junto con todo lo demás que hay ahí fuera, lo que puede incluir otras formas de vida física. El segundo grupo existe en el reino espiritual y no es visible a nuestros ojos. Aquí hay un par de ejemplos de cada uno. Estos dos versículos se refieren al universo físico en el que vivimos ahora. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 19. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Deuteronomio capítulo 17 versículo 3. Y se haya ido y servido a dioses ajenos, y se haya inclinado a ellos, ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo no he mandado. Esos dos versículos se refieren al reino físico en el que vivimos y que podemos ver con nuestros ojos. El siguiente versículo se refiere al reino espiritual donde Dios mora en este momento. Primer libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 19. Y él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército del cielo estaba junto a él a su derecha y a su izquierda. En ese versículo vemos a la hueste celestial de pie junto a Dios, que obviamente está en el reino espiritual.
Este siguiente versículo se refiere al reino espiritual como el cielo de los cielos. La hueste celestial en este versículo también se refiere a aquellos que moran en el reino espiritual, el cielo de los cielos. Nehemías capítulo 9, versículo 6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. En ese versículo lo tenemos todo. Primero enumera el cielo, y luego el cielo de los cielos con toda su hueste. Esa es la hueste del cielo como una, y la hueste del cielo de los cielos como otra. Luego enumera la tierra y los mares y todo lo que vive en ellos. En estos pasajes, la palabra hueste es tzaba, en hebreo, y la forma plural tzbaot. Estas se traducen como hueste o ejércitos. Así es como se usan y traducen esas palabras en el Antiguo Testamento. En la versión Reina Valera. Primero la forma singular, tzaba, como hueste 53 veces, como ejército 15 veces, como servicio 2 veces, como guerra 1 vez, como tropas 1 vez, como guerreros 1 vez y como bandas 1 vez. Luego, la forma plural, tzbaot, como ejércitos, 245 veces como ejércitos, 99 veces como servicio, 7 veces como batallas, 6 veces como guerra, 5 veces como compañías, 4 veces como tropas, 3 veces como milicia, 2 veces como campañas, 1 vez como divisiones, 1 vez, y como fuerzas, 1 vez. Como pueden ver, la palabra hueste o ejércitos a menudo tiene una connotación militar. En el uso diario común en Israel, tzabá se refiere a las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, o al ejército. Se usa comúnmente para describir la institución militar en Israel, y puede usarse para referirse a soldados, servicio militar o cualquier asunto relacionado con las Fuerzas Armadas. En mi opinión, los traductores de la versión King James prefirieron la palabra hueste, siempre que el contexto no tuviera específicamente una conexión militar. La gente se siente incómoda cuando piensa en Dios como una entidad guerrera. Personalmente creo que ese prejuicio es un flaco favor al lector. Las palabras tzabá y tzbaot tienen una conexión militar la mayoría de las veces. Con eso en mente, es mucho más fácil entender las referencias a la hueste en las 4 ocurrencias en Daniel. Aquí estamos hablando tanto de la hueste como del santuario. Hemos analizado la palabra santuario y hemos descubierto su verdadero significado, y hemos analizado las palabras hueste y ejércitos y hemos descubierto sus significados. Ahora, cuando leas Daniel 8:13, entenderás de quién se está hablando. Daniel, capítulo 8, versículo 13. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro santo dijo al que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora para entregar el santuario y el ejército para ser pisoteados? El santuario es el remanente con el que Dios tiene la intención de reunirse en el desierto de Jordania, a la manera del Sinaí, es decir, cara a cara. La hueste es el pueblo de Israel, tanto militares como civiles, adultos y niños, que están siendo masacrados por el falso profeta. Continuemos. Daniel, capítulo 8, versículo 10. Se engrandeció hasta el príncipe del ejército, y por él quitó el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Aquí de nuevo, si la hueste es tanto el Israel militar como el civil, entonces el príncipe de la hueste debería ser el arcángel Miguel. Sin embargo, debido a que el lugar de su santuario se refiere al príncipe de la hueste, entonces el príncipe debe ser Jesús. El lugar de su santuario es el territorio de Israel porque ahí es donde mora el pueblo de Israel. Daniel, capítulo 8, versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Aquí podemos usar ejércitos o huestes, lo que les haga sentir más cómodos. Esto se refiere específicamente a una hueste no terrestre. Daniel, capítulo 8, versículo 12. Y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército contra el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. La palabra sacrificio no está en las escrituras, ha sido añadida por los traductores. En este caso, la hueste es un ejército que se le da al falso profeta. Dios permite que el falso profeta reúna un ejército debido al pecado de Israel, un pecado muy particular. Han permitido que la imagen de la bestia sea colocada en su tierra.
El continuo sacrificio que ha sido quitado a Yahvé y entregado a la imagen de la bestia. Esa es la transgresión a la que se refiere el versículo 12. Resumiendo la palabra hueste, pueden ver que hueste, como se usa en Daniel, no siempre se refiere a la misma cosa o grupo. Desafortunadamente, los traductores usaron la misma palabra hueste para referirse a varios grupos, lo que dificulta la comprensión de lo que está escrito. A continuación, veremos lo diario. Aquí está uno de los versículos que contiene una referencia a este sacrificio. Daniel capítulo 8, versículo 13. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro santo dijo al que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio diario y la transgresión de la desolación, para entregar el santuario y el ejército para ser pisoteados? La palabra sacrificio, después de la palabra diario, no está en el texto original. Se añadió para dar claridad a la traducción. La palabra hebrea aquí es tamid. El tamid, cuando se refiere a una ofrenda, implicaba múltiples sacrificios realizados tanto por la mañana como por la noche. Consistía en 2 corderos, un cordero sacrificado por la mañana y el otro por la noche, junto con ofrendas de grano y libaciones que los acompañaban. Esta ofrenda continua estaba prescrita en la ley mosaica, y era una parte importante del culto diario y el sistema de sacrificios en el tabernáculo, y más tarde en el templo. El uso y significado más amplio de tamid es, siempre, continuamente, eternamente. El siguiente versículo después de Daniel 8, versículo 13, da aún más claridad cuando se traduce correctamente. Se refiere a 2300 días en la versión del rey Jacobo. Sin embargo, la palabra días es una traducción pobre. El versículo realmente dice 2300 tardes y mañanas, en hebreo, ereb y boker. Los traductores decidieron arbitrariamente qué significaba un día. Parece que ignoraban que lo diario era un sacrificio matutino y vespertino, o nunca habrían omitido una conexión tan obvia. Aquí está el versículo, Daniel capítulo 8, versículo 14. Y me dijo: hasta 2300 días, entonces el santuario será purificado. Sería mejor traducirlo como hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces el santuario será purificado. Esa traducción expresaría mejor cuánto tiempo arderá la ira de Dios contra Israel. La palabra que Dios usa es indignación. Finalmente, para tratar de comprender correctamente las visiones de Daniel, debemos observar 6 versículos que hablan sobre el momento del cumplimiento de estas profecías. La correcta comprensión de estos versículos nos permitirá situar estas visiones en el periodo de tiempo adecuado dentro del plan general de Dios para la humanidad. Aquí están los versículos. Daniel, capítulo 8, versículo 17. Y vino cerca de donde yo estaba, y cuando llegó, tuve miedo, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque en el tiempo del fin será la visión. Daniel, capítulo 8, versículo 19. Y dijo: he aquí, yo te haré saber lo que será al final de la indignación, porque al tiempo determinado será el fin. Daniel, capítulo 11, versículo 35. Y algunos de los entendidos caerán para ser probados, y purificados, y emblanquecidos, hasta el tiempo del fin, porque aún está por tiempo determinado. Daniel, capítulo 11, versículo 40. Y al tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará a él, y el rey del norte se levantará contra él como un torbellino, con carros, y jinetes, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará, y pasará. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Daniel, capítulo 12, versículo 9. Y él dijo: anda, Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. En el libro de Daniel, la frase tiempo del fin se refiere a un periodo profético asociado con el cumplimiento de los propósitos divinos o la resolución de ciertos eventos. No se refiere al fin del mundo, apunta a un tiempo futuro en el que el plan de Dios alcanzará su conclusión final con respecto a estas visiones. La frase hebrea, tiempo del fin, en Daniel, capítulo 8, versículo 17, es et ketz hayamim. Et indica un tiempo específico. Ketz se refiere al fin o culminación, y hayamim significa los días o el tiempo. Esta frase se refiere a un periodo futuro asociado con la culminación o el cumplimiento de estas profecías.
La frase hebrea fin de la indignación en Daniel, capítulo 8, versículo 19, es Ketz Sa'am. Ketz se refiere al fin, y Sa'am significa indignación o ira. Esta frase significa la conclusión o terminación de un periodo de ira o juicio divino. Esto sugiere un tiempo en el que el juicio o la ira de Dios llegarán a su fin, lo que podría indicar el comienzo de un periodo de misericordia o restauración divina. El tiempo señalado, Daniel capítulo 11, versículo 35. La frase hebrea es Moed. Moed generalmente se refiere a un tiempo señalado, un tiempo establecido o una fiesta señalada. En este contexto, significa un tiempo específico designado por Dios para que estos eventos tengan lugar. Al considerar estas frases en conjunto, indican un periodo futuro asociado con la culminación de estos eventos particulares, el fin de la ira o el juicio divino, y el cumplimiento de estas visiones específicas en Daniel para los propósitos divinos. Ahora que tenemos algunos de los entendimientos clave de las visiones de Daniel, podemos comenzar a unir las visiones de Daniel con los símbolos en Apocalipsis, capítulos 12, 13 y 17, para obtener una imagen más clara del falso profeta. El primer símbolo que vamos a ver está en el capítulo 12 de Apocalipsis, la mujer vestida del sol. Claramente, esta es Israel, la hija de Sión. Ella da a luz al hijo varón. El hijo varón puede ser Jesús o los 144,000, según lo que hemos visto hasta ahora. No voy a entrar en esto ahora porque nos llevaría demasiado tiempo. Se trata de las primicias. Sería importante para los que establecen fechas, de los cuales no formo parte. Hay amplia información en jetfire.com para que la llegada de la bestia no tome por sorpresa a los elegidos de Dios. Como hijos de la luz, ese día no os sorprenderá como ladrón. Como está escrito en las Escrituras, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, consolaos los unos a los otros, y edificaos mutuamente, así como lo hacéis. El siguiente símbolo es el gran dragón rojo. Este es Satanás. Las Escrituras lo dicen claramente. Las 7 cabezas son los 6 imperios que han gobernado sobre los descendientes de Israel desde Egipto hasta el Imperio Romano, como se discutió en la última publicación, y el séptimo es el imperio de la primera bestia. Las 7 coronas indican que estos reinos recibieron su asiento y autoridad de Satanás. Los 10 cuernos son los 10 reyes del imperio de la primera bestia, también discutidos en la última publicación. A continuación, la bestia que surge del mar. Este es el califato venidero, junto con el califa, que gobernará los territorios combinados del imperio babilónico, el imperio aqueménida y el imperio helenístico. Después, la bestia que surge de la tierra. Este es el falso profeta, también conocido como el cuerno pequeño, quien somete a 3 de los 10 reyes que sirven al califa. Estos 3 cuernos o reyes probablemente serán los reyes de Irán, Irak y Siria. A continuación, la gran ramera de Apocalipsis 17. Ella es la madre de las religiones y los dioses falsos que provienen del mundo antediluviano, que fue restablecido por Nimrod en Mesopotamia poco después del diluvio, y que posteriormente se extendió por todo el mundo a lo largo de todas las generaciones. En resumen, la idolatría en todas sus formas. También es una ciudad que reina sobre los reyes de la tierra,
Eso la convertiría en un principado, pero no en el buen sentido, más bien un principado que es un gobernante de la oscuridad. Su nombre es Babilonia la Grande. Babilonia es la cuna de la religión posterior al diluvio. Ella es la madre de la prostitución, o idolatría, y de las abominaciones, o ídolos, de la tierra. La religión del mundo postdiluviano tomó primero la forma de idolatría. Sabemos que la gran ramera, Babilonia, será juzgada. Todo el capítulo 18 de Apocalipsis está dedicado a su juicio. 3 veces en el capítulo 18 se dice que su juicio vendrá en una hora. Ya hemos definido una hora como una generación, es decir, la generación en la que la bestia 1 estará en el poder. Hemos establecido que el reino de la bestia número 1 será un califato musulmán. Esto requerirá una estricta adhesión al Islam. Las dos principales religiones que se oponen al Islam son el cristianismo y el judaísmo. La bestia hará la guerra contra Jerusalén, pero no arderá para siempre, por lo que Jerusalén no es la Babilonia profética. La creencia popular es que la única ciudad que ha sido un centro de religión y que históricamente ha reinado sobre los reyes de la tierra es la ciudad del Vaticano. El catolicismo es una secta del cristianismo que está llena de tradiciones idólatras babilónicas. Sin embargo, ahora veremos en las Escrituras que la ciudad del Vaticano no cumple los requisitos para ser la Babilonia profética. Se dice que la idea de que Ciudad del Vaticano es la Babilonia profética se apoya en el llamado al pueblo de Dios a salir de ella en Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4. Apocalipsis 18, versículos 1 al 4. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de la ira de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo, que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y para que no recibáis de sus plagas. Es fácil ver por qué la gente podría asociar ese pasaje con el catolicismo. El único problema con esa suposición es que el resto de las escrituras de la Biblia no la apoyan. Lo que sí apoyan las escrituras es que Babilonia la Grande es Caldea, la cuna de la brujería después del diluvio. Veamos lo que el resto de la Biblia tiene que decir sobre Babilonia y quedará meridianamente claro. Por cierto, Caldea es una zona que incluye Babilonia. Jeremías capítulo 50, versículo 10. Y Caldea será saqueada. Todos los que la saqueen se saciarán, dice el Señor. Jeremías capítulo 51, versículo 24. Pero yo pagaré a Babilonia y a todos los habitantes de Caldea todo el mal que hicieron a Sión delante de vuestros ojos, dice el Señor. Jeremías capítulo 51, versículo 35. Que la violencia hecha a mí y a mi carne sea sobre Babilonia, dirá el morador de Sión, y mi sangre sobre los habitantes de Caldea, dirá Jerusalén. Jeremías capítulo 51, versículos 6 y 7. Huid de en medio de Babilonia, y salvad cada uno su vida, no perezcáis por su maldad, porque este es el tiempo de la venganza del Señor, le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano del Señor, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron las naciones, por tanto las naciones se volvieron locas. Isaías capítulo 47 versículos 7 al 15. Y decías, para siempre seré señora, y no pusiste en tu corazón estas cosas, ni te acordaste de su postrimería. Ahora pues, oye esto, tú, la delicada, la que está sentada confiadamente, la que dice en su corazón, yo soy, y no hay más que yo. No me sentaré como viuda, ni conoceré la pérdida de hijos. Pero te vendrán estas dos cosas de repente, en un mismo día, pérdida de hijos y viudez. En toda su fuerza te vendrán, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque confiabas en tu maldad y decías, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te corrompió, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá por tanto mal sobre ti que no sabrás conjurar, y caerá sobre ti destrucción que no podrás impedir, y te sobrevendrá de repente asolamiento que no entenderás. Estate ahora en tus encantamientos, y con la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud, quizá podrás mejorarte,
quizá te fortalecerás. Te has fatigado en la multitud de tus consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para saber lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo. Fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual sentarse. Así serán para ti aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Está claro en las escrituras que la gran ramera, la gran Babilonia, hace referencia a Caldea en general y a Babilonia en específico. Los caldeos eran conocidos por sus habilidades en la hechicería, y Babilonia fue la cuna de la idolatría después del diluvio. Además, hemos descubierto en esta serie que el número de la bestia, 666, es una flecha que apunta a la idolatría posterior al diluvio que comenzó en la Torre de Babel. Babel es Babilonia. Hemos cerrado el círculo. La hechicería es la cualidad preeminente de la bestia y el falso profeta. Es la fuente de sus poderes milagrosos. La imagen de la bestia es un ídolo. Adorar la imagen es idolatría. Ahora veamos a la bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta es la bestia en Apocalipsis 17, sobre la cual se sienta la mujer. A estas alturas, esta imagen debería resultarles muy familiar. Las 7 cabezas son 7 montes. Los montes representan reinos. Estos son los 5 reinos que gobernaron Israel antes de la profecía. El Imperio Romano es el sexto, que estaba sucediendo durante la profecía. Recuerden, esta profecía le fue dada a Juan en algún momento después del año 70 después de Cristo y antes del año 100 después de Cristo. Y el reino de la primera bestia que gobernará sobre Israel aún está por venir, lo que hace 7. Esas son las 7 cabezas, 7 reinos y reyes. Los 10 cuernos son los 10 reyes que son en efecto regentes en el reino de la primera bestia. La frase nombres de blasfemia en las cabezas de la bestia se refiere a los títulos o inscripciones asociadas con esta figura simbólica a lo largo de la historia. Estos nombres o títulos representan afirmaciones blasfemas, enseñanzas falsas o prácticas idólatras atribuidas a la figura. La figura en sí misma representa tanto a reyes como a reinos que gobiernan sobre el pueblo elegido de Dios, Israel. Aquí hay algunos de esos nombres. Egipto. Los dioses principales del antiguo Egipto variaban en diferentes periodos de tiempo, pero algunas de las deidades prominentes incluían a Ra, el dios del sol, Amón, el rey de los dioses, Isis, la diosa de la magia y la sabiduría, Osiris, el dios del más allá, y Horus, el dios de la realeza y el cielo. Asiria. El dios principal de los asirios era Ashur, quien era considerado la deidad suprema y el dios patrón del imperio asirio. Otras deidades importantes en el panteón asirio incluían a Ishtar, la diosa del amor y la guerra, y Sin, el dios de la luna. Babilonia. Los babilonios adoraban a un panteón de dioses, siendo Marduk el más prominente. Marduk era considerado el dios supremo y la deidad patrona de Babilonia. Otros dioses importantes en la religión babilónica incluían a Ishtar, Nabu, Shamash y Sin. Medos y persas, el imperio aqueménida. La religión principal de los medos y persas era el zoroastrismo, que tenía a Ahura Mazda como su dios supremo. El zoroastrismo enfatizaba la lucha dualista entre Ahura Mazda, el dios de la verdad y la luz, y Angra Mainyu, el dios del mal y la oscuridad. Alejandro Magno, el imperio helenístico o macedonio. Alejandro Magno y la cultura griega que acompañó sus conquistas adoraban a un panteón de dioses y diosas griegos, incluido Zeus, el rey de los dioses, Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra, Apolo, el dios del sol y la música, y muchos otros. Imperio Romano. Los romanos incorporaron y adaptaron varios dioses y diosas de diferentes culturas. Júpiter, el equivalente al Zeus griego, era considerado el rey de los dioses. Otras deidades romanas importantes incluían a Marte, el dios de la guerra, Venus, la diosa del amor, y Minerva, la diosa de la sabiduría. La bestia que era, ya no es, y sin embargo es. Este es un ejercicio de lógica. Reúne los hechos y ponlos en orden. El ángel le dice a Juan que le mostrará el juicio de la gran ramera.
Juan ve a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata. El ángel le dice a Juan que le revelará el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva. El ángel le dice a Juan: la bestia que has visto era y no es, y subirá del abismo, e irá a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida desde el principio del mundo, se asombrarán cuando vean la bestia que era, y no es, y será. Ahora sabemos con certeza que la bestia que era, y no es, y será, es la bestia de color escarlata. Ahora sabemos que B, la bestia ascenderá del abismo, también conocido como el pozo sin fondo. Ahora sabemos que C, los reinos, no residen en el abismo. Las personas sí. Ahora sabemos que D, de ahora en adelante, cuando hablemos de la bestia, estaremos hablando de una persona, un rey, del reino número 7. Ahora sabemos que E, aquellos que contemplan, es decir, ven a la bestia, son aquellos que viven en la tierra en ese momento. El ángel le dice a Juan: las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Ya hemos establecido que esos montes son esos 7 reinos que han gobernado o gobernarán sobre Israel. Entonces el ángel le dice a Juan: y hay 7 reyes. 5 han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, debe permanecer por un corto tiempo. Ya hemos establecido que los reyes de los que aquí se habla son los reyes de los 5 reinos anteriores que gobernaron sobre Israel, más el emperador romano, y que el 7º rey es el primer rey del reino de la bestia 1 y es el que ha de venir. Ese sería el rey número 7 gobernando sobre el imperio número 7. Después el ángel le dice a Juan: la bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7, y va a la perdición. Ahora sabemos que el rey número 8 reemplaza al rey número 7 porque solo hay 7 reinos, 7 cabezas. Sabemos B, que el rey número 8 también es uno de los primeros 7 reyes. Sabemos que C, las personas que vivían en ese momento se maravillarán, es decir, se asombrarán cuando vean a la bestia que era, no es y sin embargo es. Para asombrarse, deben haber visto con sus propios ojos a la bestia que era, el rey número 7, que no es, lo que significa que el rey número 7 está muerto, y que es, lo que significa que vive de nuevo, que asciende del abismo, el lugar de los muertos, y es el rey número 8. Ahora volvamos a Apocalipsis, capítulo 16, versículos 13 y 14, para ver a estos 3 personajes principales mencionados juntos. Apocalipsis, capítulo 16, versículos 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El dragón, el gran dragón rojo de Apocalipsis capítulo 12, también conocido como Satanás. La bestia que surge del mar, del capítulo 13 del Apocalipsis. Una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, con 7 cabezas y 10 cuernos, del capítulo 17 del Apocalipsis. La bestia que era, no es, y sin embargo es, también del capítulo 17 del Apocalipsis, Daniel, capítulo 7, versículo 7. Después de esto, vi en las visiones de la noche, y he aquí, una 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, y tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y hollaba con sus pies lo que quedaba, y era diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Daniel capítulo 7, versículo 23. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará, y la desmenuzará. El falso profeta, la bestia que surge de la tierra, de Apocalipsis capítulo 13. Daniel, capítulo 7, versículo 8. Mientras miraba los cuernos, vi que entre ellos salía otro cuerno,
pequeño, delante del cual fueron arrancados de raíz 3 de los primeros cuernos. Y este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba con gran arrogancia. Daniel, capítulo 7, versículo 11. Seguía mirando a causa de los arrogantes discursos que pronunciaba el cuerno, hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destruido y entregado al fuego para ser consumido. Daniel, capítulo 7, versículo 21. Seguía mirando, y vi que este cuerno hacía la guerra contra los santos y los vencía. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Y él proferirá palabras arrogantes contra el Altísimo, y afligirá a los santos del Altísimo, y pretenderá cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en su mano por un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Daniel, capítulo 8, versículos 9 al 14. De uno de ellos salió un pequeño cuerno que creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra hermosa. Y creció hasta el ejército del cielo, e hizo caer a la tierra a algunos del ejército y de las estrellas, y los pisoteó. Aún contra el príncipe del ejército se engrandeció, y le quitó el sacrificio continuo, y fue derribado el lugar de su santuario, y le fue dado ejército contra el sacrificio continuo, a causa de la transgresión, y echó por tierra la verdad, e hizo su voluntad, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro santo dijo a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo y de la transgresión que causa horror, mientras el santuario y el ejército son pisoteados? Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces el santuario será purificado. Daniel, capítulo 8, versículos 23 al 25. Y al fin de su reinado, cuando los transgresores se hayan colmado, se levantará un rey de rostro feroz y astuto en intrigas. Y su poderío se hará grande, pero no por su propia fuerza. Destruirá terriblemente, y prosperará, y hará su voluntad, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su astucia hará que la prosperidad acompañe al engaño en su mano, se engrandecerá en su corazón, y destruirá a muchos en tiempo de paz. También se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Daniel, capítulo 9, versículos 26 y 27. Y su fin vendrá con inundación, y hasta el fin habrá guerra. Están decretadas las devastaciones. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda de cereal. Y sobre el ala del templo estará la abominación de la desolación, hasta que el decreto de destrucción sea derramado sobre el desolador. Daniel, capítulo 11, versículos 21 al 45. Y en su lugar se levantará un hombre despreciable, a quien no se le había otorgado la dignidad real, sino que vendrá cuando haya tranquilidad, y se apoderará del reino con intrigas, y los ejércitos serán barridos delante de él como inundados por una riada, serán destrozados, y también el príncipe del pacto, y después de concertar alianza con él, actuará con engaño, porque subirá y llegará a tener poder con poca gente. En tiempo de prosperidad entrará en la provincia más rica, y hará lo que no habían hecho sus padres, ni los padres de sus padres. Repartirá entre ellos despojos, botín y riquezas, y contra las fortalezas urdirá sus planes. Pero por un tiempo. Después despertará sus fuerzas y su corazón contra el rey del sur con un gran ejército, y el rey del sur se preparará para la guerra con un ejército muy grande y poderoso, pero no podrá resistir, porque se urdirán planes contra él. Y los que comen de sus manjares lo destruirán, y su ejército será barrido, y muchos caerán muertos. Y el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en la misma mesa se hablarán mentiras, pero esto no tendrá éxito, porque el fin aún llegará en el tiempo señalado. Luego volverá a su tierra con grandes riquezas, y su corazón se volverá contra el pacto santo, actuará contra él, y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá, y vendrá contra el sur, pero no será como la primera ni como la última vez. Porque vendrán contra él naves de Quitim, y se desanimará. Entonces volverá atrás, y se enfurecerá contra el pacto santo y actuará contra él. Volverá, pues, y favorecerá a los que abandonen el pacto santo. Y de su parte se levantarán tropas, profanarán la fortaleza del santuario, abolirán el sacrificio continuo, y colocarán la abominación desoladora. Con halagos corromperá a los que actúan impíamente hacia el pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Y los entendidos del pueblo instruirán a muchos, pero caerán a espada, por fuego, en cautividad y por despojo, por muchos días. Y al caer, recibirán poca ayuda, pero muchos se les unirán con hipocresía.
y algunos de los entendidos caerán para ser purificados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. El rey hará lo que le plazca, se ensoberbecerá, se exaltará sobre todo Dios, y hablará cosas horribles contra el Dios de los dioses. Prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. No hará caso del Dios de sus padres, ni del amor de las mujeres, ni de ningún otro Dios, porque se exaltará sobre todos. En su lugar honrará al Dios de las fortalezas. Con oro, plata, piedras preciosas y objetos de deseo honrará a un Dios que sus padres no conocieron. Y contra las fortalezas más inexpugnables, actuará con la ayuda de un Dios extranjero. A los que le reconozcan, colmará de honores, los hará gobernar sobre muchos, y les repartirá la tierra por precio. Y al tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte lo atacará como una tempestad, con carros, jinetes y muchas naves. Entrará en los países, los inundará y pasará. Entrará en la tierra hermosa, y muchos países caerán, pero estos escaparán de su mano. Edom, Moab y los principales de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra los países, y la tierra de Egipto no escapará. Se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto. Los libios y los etíopes le seguirán sus pasos. Pero noticias del oriente y del norte lo turbarán, y saldrá con gran furor para destruir y exterminar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Pero llegará a su fin, y nadie lo ayudará. Como pueden ver, el libro del Apocalipsis tiene muy poco que decir sobre el falso profeta, pero el libro de Daniel se centra principalmente en él. La razón es que el falso profeta es el que está perturbando a Israel, y Daniel está totalmente preocupado por el bienestar de Israel. Esta es la razón del gran interés de Daniel en este personaje cuando intenta comprender sus propias visiones. Por otro lado, el libro del Apocalipsis dedica mucho tiempo al juicio de las naciones de la tierra. Este juicio incluye a Israel, pero Israel no es el centro de atención. Israel es simplemente una de las naciones que están siendo juzgadas. Jeremías, capítulo 30, versículo 11. Porque yo estoy contigo, declara el Señor, para salvarte. Aunque acabe totalmente con todas las naciones entre las que te he dispersado, contigo no acabaré totalmente, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Jeremías, capítulo 46, versículo 28. Tú no temas, siervo mío Jacob, declara el Señor, porque yo estoy contigo. Porque acabaré con todas las naciones a donde te he expulsado, pero contigo no acabaré. Te castigaré con medida, pero no te dejaré totalmente impune. En este momento quiero familiarizarlos con la persona en la Biblia conocida como el asirio. La palabra que se traduce como asirio en las escrituras cuando se refiere al falso profeta es la palabra Ashur en hebreo. Es literalmente Asur, el hijo de Sem. Asur es el ancestro original del falso profeta. En el libro de los Jubileos, hay una sección que describe la división de la tierra entre los descendientes de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Según el capítulo 9, versículos 3 y 4 de Jubileos, los territorios asignados a Asur, el hijo de Sem, son los siguientes. Y para Asur salió la segunda porción, toda la tierra de Asur y Nínive y Sinar, y hasta la frontera de la India, y asciende y bordea el río. Con base en este pasaje, los territorios asignados a Asur incluyen la tierra de Asur, Nínive en Mesopotamia, Sinar y la región hasta la frontera con la India. Estos territorios se asociaron tradicionalmente con el imperio asirio, que fue prominente en la historia antigua. Una vez que entremos en las escrituras sobre el asirio, aprenderemos que él es responsable de que su propia tierra, su tierra natal, sea completamente destruida. Así es como estamos seguros de que al menos 2 de los 3 cuernos que él arranca de raíz serán Irán e Irak, porque la Biblia profetiza claramente que durante la guerra final, los territorios que hoy conocemos como Irán e Irak se volverán permanentemente inhabitables. El falso profeta es el asirio de la profecía bíblica. Lo sabemos de muchas maneras diferentes. Miren las escrituras de arriba de Daniel que se atribuyen al cuerno pequeño. Estas son solo algunas de las claves para vincularlo con cientos de escrituras del Antiguo Testamento. El cuerno pequeño arranca de raíz 3 de los cuernos de la bestia número 1. Tiene ojos de hombre y boca que habla grandes cosas. El cuerno pequeño hace la guerra a los santos y los vence. Habla grandes palabras contra el Altísimo, Dios. Gobierna por un tiempo, tiempos y la división del tiempo.
Quita el sacrificio diario. Erige la abominación desoladora, la imagen de la bestia número 1. Prevalece durante 2300 atardeceres y mañanas. Entiende frases oscuras, brujería. No considera al Dios de sus padres, ni a ningún Dios. Obtiene su reino pacíficamente a través de halagos. Hace un pacto con muchos por una semana, 7 años. Después de 3 años y medio, rompe el pacto de paz. Libra una guerra contra muchos países. Su asalto se compara a una inundación. Su guerra dura 3 años y medio y termina. En su segundo ataque a Egipto y Etiopía, el rey del sur, los barcos de Kitim vienen contra él. Se vuelve para regresar a su tierra natal, destruyendo todo a su paso. Edom, Moab y Amón escapan de su furia. A su regreso de esa batalla, se detiene en las afueras de Jerusalén, y allí la guerra se vuelve contra él. Casi todo en esa lista proviene de Daniel. Sabemos mucho más sobre el falso profeta por el Antiguo Testamento, comenzando con la profecía de Balaam en Números capítulo 24, luego Salmos 83, Isaías capítulos 10, 14, 23, 30, 31, Miqueas capítulo 5, Nahum capítulos 1, 2, 3, Sofonías capítulo 2 y Zacarías capítulo 10, solo por nombrar algunos. No voy a repasar todas esas escrituras aquí, quiero centrarme en Isaías capítulo 10, y luego insertar algunas de las escrituras anteriores para que tengan una imagen bastante completa. Isaías 10, versículo 5. Asiria, vara de mi furor, y bastón en cuya mano está mi indignación. El día del Señor trata sobre la indignación de Dios contra Israel y el resto de las naciones de la tierra por dar la espalda al Dios que los creó y adorar a ídolos y otros dioses que no son dioses en absoluto. Es el juicio de los gentiles, las naciones, y el final definitivo de lo que ha sido un juicio continuo sobre Israel. Su indignación ha llegado al tiempo del juicio sobre la tierra. El asirio es a quien Dios está usando para ejecutar sus juicios finales sobre Israel. Entonces Dios volverá su ira sobre el instrumento de su juicio, el asirio. Isaías 10, versículos 6 y 7. Lo enviaré contra una nación hipócrita, y sobre el pueblo de mi ira le daré orden de que tome el botín y arrebate la presa, y de que los ponga para ser hollados como el lodo de las calles. Aunque él no lo piensa así, ni su corazón lo imagina así, sino que en su corazón está el destruir y cortar naciones no pocas. El asirio no tiene ni idea de que está siendo utilizado por Dios para cumplir sus propósitos. Cree que es un tipo súper inteligente, que es un gran conquistador. Isaías 10 versículos 8 al 12, porque dice, ¿no son todos mis príncipes reyes? ¿No es Calno como Carquemis? ¿No es Hamat como Arfad? ¿No es Samaria como Damasco? Como halló mi mano los reinos de los ídolos cuyas imágenes talladas sobrepasaban a las de Jerusalén y de Samaria, ¿no haré yo también así a Jerusalén y a sus ídolos como hice a Samaria y a sus ídolos? Por tanto, sucederá que cuando el Señor haya acabado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, castigaré el fruto del corazón soberbio del rey de Asiria y la arrogancia de sus ojos altivos. Este es el versículo clave que nos dice con certeza que el asirio del que se habla en este capítulo no es un rey asirio del pasado, sino la bestia que sube de la tierra en Apocalipsis 13. Dios dice que cuando haya realizado toda su obra en el monte Sión y Jerusalén. Esto todavía está en nuestro futuro, aún no se ha completado. Isaías 10, versículos 13 al 15, porque él dice, con el poder de mi mano lo hice, y con mi sabiduría, porque soy inteligente. Quité los límites de los pueblos, y saqué sus tesoros, y derribé como un gigante a los que estaban sentados en tronos. Y mi mano halló como un nido las riquezas de los pueblos. Como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviera el ala, ni abriera la boca, ni piara. ¿Se gloriará el hacha contra el que corta con ella? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el bastón se levantase contra el que lo levanta, como si la vara se levantase como si no fuera leño. Aquí de nuevo, en el versículo 15, Dios se atribuye el mérito de usar al asirio para cumplir sus propósitos. Isaías 10, versículos 16 y 17. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará enfermedad sobre sus robustos guerreros, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, y quemará y devorará sus espinos y sus zarzas en un solo día. Aquí, en el versículo 17, está una de las profecías de que Dios usará la luz de Israel, el santo de Israel, para derrotar al asirio.
Isaías 10, versículos 18 al 27, y consumirá la gloria de su bosque, y de su campo fértil, alma y cuerpo, y serán como cuando un abanderado desfallece, y el resto de los árboles de su bosque serán pocos, que un niño podrá contarlos. Y acontecerá en aquel día, que el remanente de Israel y los que hayan escapado de la casa de Jacob, no volverán a apoyarse en el que los hirió, sino que se apoyarán en Jehová, el Santo de Israel, en verdad. El remanente volverá, el remanente de Jacob, al Dios fuerte. Porque, aunque tu pueblo Israel sea como la arena del mar, un remanente de él volverá. La destrucción decretada rebosará justicia, porque Jehová, el Dios de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de toda la tierra. Por tanto, así dice Jehová, el Dios de los ejércitos: pueblo mío que moras en Sión, no temas delante de Asiria, con vara te herirá, y contra ti alzará su bastón, a la manera de Egipto. Porque aún un poco de tiempo, y se acabará la indignación, y mi furor, para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Horeb. Y su vara alzará sobre el mar, y la levantará como hizo con Egipto. En aquel día será quitada su carga de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Estos dos versículos nos dicen exactamente cómo Dios va a infundir terror en el corazón del asirio. Vemos arriba en Daniel 8:25 que va a ser quebrantado, pero no por mano humana. Vemos en el versículo 27 anterior que será derrotado por la unción. Veremos en algunas escrituras aún por venir, Isaías 30, 31 y 32, que el asirio será abatido por la voz de Jehová y por panderos y arpas. Pero el versículo 26 anterior nos da la imagen completa: la matanza de Madián en la peña de Horeb. Esta es la conocida historia de Gedeón derrotando al ejército de los madianitas con 300 hombres. Un pequeño remanente. Está en Jueces, capítulo 7. La clave es cómo se hizo. Por la noche con antorchas dentro de vasijas de barro y una trompeta en la mano de cada hombre. Las antorchas en este caso se definen en el versículo 17 anterior. Luz será para Israel la de Israel, fuego su santo. Las vasijas de barro son nuestros cuerpos humanos. Y cuando el remanente, los 300 hombres de Gedeón son simbólicamente el remanente, rompieron las vasijas de barro, las antorchas, los fuegos, se hicieron visibles para los madianitas, y los hombres gritaron y tocaron sus trompetas, el miedo se apoderó del ejército madianita y huyeron aterrorizados. Cuando el remanente regrese después de encontrarse cara a cara con Dios en el desierto, la gloria de Dios brillando en sus cuerpos, vasijas de barro gritando, cantando, con panderos y arpas y alabando al verdadero Mesías, el asirio y su ejército oirán la voz de Jehová, que sale de la boca del remanente, y se volverán y huirán aterrorizados. Aquí están esos versículos de Isaías 30, 31 y 32. Luego regresaremos y terminaremos el capítulo 10. Isaías 30, versículos 30 al 32. Y Jehová hará oír su poderosa voz, y hará ver el descenso de su brazo, con furor de su ira, y con llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque a la voz de Jehová será quebrantado Asiria, el cual hirió con vara. Y en todo lugar por donde pase el báculo, el cual Jehová descargará sobre él, será con panderos y arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra él. Ahora volvamos a Isaías 10. Isaías 10, versículos 28 al 32. Vino hasta Ayat, pasó hasta Migrón, en Micmas contó su ejército. Pasaron el estrecho, se quedaron en Geba, Ramá está aterrorizada, Gibeá de Saúl ha huido, grita en alta voz, hija de Galim, haz que se oiga hasta Lais, pobre Anatot. Madmena se ha ido. Los habitantes de Jebim se reúnen para huir. Todavía se detendrá en Nob aquel día, agitará su mano contra el monte de la hija de Sión, el collado de Jerusalén. Los versículos 28 al 32 muestran la marcha final del asirio hacia Jerusalén. Viene bajando del norte, y su última parada es a las afueras de Jerusalén. El versículo 32 dice que agita su puño contra Jerusalén en su ira. El último versículo de Daniel 11, mencionado anteriormente, dice, Daniel 11, 45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin, y nadie lo ayudará. Aquí tienen otros fragmentos de las escrituras que se refieren al asirio y sus acciones que se correlacionan con las profecías de Daniel. Pueden buscar los capítulos y obtener el contexto completo si les interesa.
Isaías 14:25. Quebraré yo al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Isaías 31:8. Entonces el asirio caerá a espada, no de varón, y una espada, no de hombre, lo devorará. Y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. La espada de Yahvé es siempre la palabra de Dios. Luisiana Verdad. Miqueas capítulo 5 versículos 5 y 6. Y este hombre será la paz, cuando el asirio entre en nuestra tierra, y cuando huelle nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y asolarán la tierra de Asiria a espada, y la tierra de Nimrod en sus entradas, así nos librará del asirio, cuando viniere sobre nuestra tierra, y cuando huelle nuestros límites. Números capítulo 24, versículos 23 y 24. Y él tomó su parábola, y dijo, «Ay, ¿quién vivirá cuando Dios haga esto? Y vendrán naves de la costa de Quitim, y afligirán a Asiria, y afligirán a Heber, y él también perecerá para siempre». Aquí, en Números, antes de que Israel entrara en la tierra prometida por primera vez, vemos la profecía de las naves de Quitim, que vienen contra el asirio durante el día del Señor. Esto se confirma en Daniel, capítulo 11. También sabemos por Números, capítulo 24, versículo 23, que es el día del Señor porque dice, «Ay, ¿quién vivirá cuando Dios haga esto?». Nahum, capítulo 1, versículo 14. Y Jehová ha dado mandamiento acerca de ti, que no será más esparcida tu simiente, de la casa de tus dioses destruiré escultura y estatua de fundición. Haré tu sepulcro, porque eres vil. Aquí, una vez más, Dios llama a este hombre una persona vil, tal como en Daniel, capítulo 11, versículo 21. También declara que cortará la herencia de este hombre en la tierra, sin hijos. Su nombre ya no será sembrado. Básicamente, todo el libro de Nahum trata sobre el asirio. Es el juicio de Nínive, su tierra natal. Nahum, capítulo 1, versículo 1. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Nahum, capítulo 1, versículo 11. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Nahum, capítulo 1, versículo 13. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti, y romperé tus coyunturas. Isaías, capítulo 23, versículo 13. Mirad la tierra de los caldeos, este pueblo no existía, hasta que Asiria la fundó para los moradores del desierto, levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios, pero él la convirtió en ruinas. Sofonías capítulo 2, versículos del 13 al 15, extenderá su mano contra el norte y destruirá a Asiria, y convertirá a Nínive en asolamiento, y en sequedal como un desierto, y rebaños de ovejas se echarán en medio de ella, todas las fieras de las naciones, el pelícano y el erizo se alojarán en sus capiteles, su voz cantará en las ventanas, destrucción habrá en los umbrales, porque él ha desnudado la obra de cedro. Esta es la ciudad alegre que vivía confiada, la que decía en su corazón, yo soy, y no hay otra además de mí. ¿Cómo se ha vuelto en asolamiento, en morada de fieras? Cualquiera que pasare junto a ella silbará, y meneará su mano. Zacarías capítulo 10 versículo 11. Y pasará por el mar con angustia, y herirá en el mar las olas, y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será abatida, y se irá el cetro de Egipto. Y finalmente, como prometí, quiero incluir la profecía del remanente que se encuentra con Dios en el desierto, cara a cara. Cuando Moisés se encontró con Dios cara a cara en el monte Sinaí, bajó de esa montaña con la gloria de Dios brillando sobre su rostro. Creo que volverá a suceder. A la manera del monte Sinaí, el remanente se encontrará con Dios cara a cara. Ezequiel, capítulo 20, versículos del 33 al 38. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido, y con furor derramado, reinaré sobre vosotros.
y os sacaré de entre los pueblos, y os recogeré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte, y brazo extendido, y con furor derramado, y os meteré en el desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor, y os haré pasar bajo la vara, y os meteré en el vínculo del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelan contra mí. De la tierra de su peregrinación los sacaré, y no entrarán en la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová. Dios dice que llevará al remanente de Israel al desierto. Allí Dios contenderá con ellos cara a cara. Los hará pasar bajo la vara. Este es un término de pastor cuando separa las ovejas, las que son escogidas del rebaño. Allí, en el desierto, eliminará a los rebeldes de ese remanente final. Los que queden reconocerán que aquel con quien se encuentran cara a cara es Yahushua HaMashiach, su verdadero Mesías. Serán llenos del Espíritu Santo y regresarán a Israel desde el desierto llenos de alegría, esperanza y el poder de Dios. Volverán a entrar en su tierra cantando y alabando a Yahushua HaMashiach, con la gloria de Dios brillando en sus rostros como lo hizo en el rostro de Moisés, después de que se encontró con Dios cara a cara. Ahora bien, aquí está el versículo de Isaías que da testimonio de ese acontecimiento, proporcionando un segundo testimonio bíblico. Isaías 60, versículos 1 y 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. No se puede decir más claro que eso. Y sobre ti será vista su gloria. Sabemos que esto sucede durante el día del Señor porque dice, tinieblas cubrirán la tierra. Así es como siempre se hace referencia al día del Señor en las Escrituras. Allá en mi sección sobre la verdad, acerca de la ciencia, les pedí que tomaran nota mental de esta escritura. Isaías, capítulo 59, versículo 19b. Cuando el enemigo venga como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. En Daniel, capítulo 11, versículos 21 y 22, se lee, y se levantará en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá en tiempo de seguridad, y por medio de halagos, tomará el reino, y los brazos del río serán desbordados delante de él, y serán quebrantados, y aún el príncipe del pacto. Isaías capítulo 59 versículo 19 está hablando del asalto del asirio a Israel. Lo siguiente es mi opinión, no tengo ninguna escritura que me respalde, pero creo que el estandarte que se levantará para que todo el mundo lo vea serán los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Creo que Israel sabe dónde está el Arca de la Alianza. Las únicas cosas dentro del Arca de la Alianza son las 2 tablas de piedra que Moisés bajó del monte Sinaí. En esas 2 tablas de piedra están los 10 mandamientos. Las Escrituras afirman claramente que esas 2 tablas de piedra que contienen los 10 mandamientos están escritas por el dedo de Dios. Si están escritas por el dedo de Dios, entonces cada letra que Dios ha escrito con su propia mano tendrá exactamente la misma longitud, anchura y profundidad. En otras palabras, cada letra de cada palabra será perfecta. Solo hay 22 letras en el alfabeto hebreo, por lo que habrá muchas de las mismas letras utilizadas una y otra vez. Esas letras serán idénticas, representaciones absolutamente perfectas unas de otras, perfectas hasta la escala de Planck. La longitud de Planck es la escala a la que el tejido del espacio-tiempo se vuelve granular o discreto. Es aproximadamente igual a 1,6 por 10 elevado a la menos 35 metros. Este es el cuanto de longitud, la medida de longitud más pequeña con algún significado. Eso es 100.000 trillones de veces más pequeño que un protón. Ninguna máquina podría hacer eso. Ningún láser podría hacer eso. Ningún ángel podría hacer eso. De hecho, nada en el universo conocido podría hacer eso. Será una prueba definitiva de la existencia de Dios. Me parece interesante que esas tablas de piedra sean llamadas las 2 tablas del testimonio en las Escrituras. Aquí está el versículo.
Éxodo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Un testimonio debe atestiguar algo. Un testigo testifica en el juzgado. Creo que Dios nos está diciendo que estas 2 tablas de piedra están destinadas a testificar. Esa es mi opinión. Y además, escrito en esas tablas de piedra por el dedo de Dios, entre otras cosas, dice: Éxodo, capítulo 20, versículos del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Escrito por el dedo de Dios dice que en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Sabemos que Dios creó a Adán en ese 6º día, y sabemos por la Biblia que ese día fue hace aproximadamente 6.000 años, lo que demuestra, de una vez por todas, que el universo en el que vivimos ahora mismo tiene aproximadamente 6.000 años.